Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Acosta Vázquez. Nuevamente estoy con ustedes para charlar sobre este quehacer cultural que nos convoca. Muchas gracias a todos. Bienvenida, Lorena, nuevamente a este conversatorio. René Ramírez Ordóñez, coleccionista de indumentaria tradicional de Veracruz y de México. Vamos ahora a iniciar un tema muy interesante sobre las danzas, la indumentaria de las danzas de Chicontepec. ¿Sí? ¿Cómo ves? Híjole, pues muy interesante. Creo que esta indumentaria en un principio está basada en su forma de vestir cotidiana, en lo que ellas de manera tradicional y ellos de manera tradicional usan y lo trasladan a la parte festiva, a la parte religiosa, con una solemnidad que le va dando todo este conjunto de accesorios, todo esto que viste esta vestimenta, válgase la expresión, le da color y le da significado. Entonces creo que esas son unas danzas que están muy enraizadas en sus prácticas cotidianas. Sí, yo creo que es la región más rica y más profundamente involucrada en la danza, en la costumbre y en el rito, en la gastronomía, que es extraordinaria, ¿verdad? Sí. Y es muy interesante analizar el hecho de que estos pueblos originarios de la Huasteca en general, abarcando todos los estados que la abarcan, tengan tanto celo por sus manifestaciones culturales y especialmente por las danzas. Yo vi con mucha decepción y con mucha inquietud a grupos de danza bailar la danza del chulo, de los chules, de una manera que no te da nada. Es decir, tú ves en un grupo de gentes bailando ahí que no son ni indígenas, son mestizos o son alumnos de escuelas, en un concurso, en una demostración, pero fue montada o ha sido montada sin tener la conciencia realmente de lo que es la indumentaria de una danza tan significativa como la de los chules. Pues fíjate, maestro, que creo que aquí algo que pasa es que están descontextualizadas, están como arrancadas de su contexto, desprovistas de todos los elementos culturales y solo se ve como una parte escénica, cuando tiene que mirarse en un conjunto como, pues ahora sí, una serie de prácticas y de rituales que están asociados principalmente a la agricultura, que es el sustento de la vida. Ya desde ahí cambia la manera en que uno interpreta. Por otro lado, hay momentos, hay fases de estos rituales que tienen que conocer. No solo es la parte del escenario. Claro, sabemos que en el escenario se tiene que jugar con el tiempo, pero hay que buscar la manera de ir dando elementos, ir dando pistas al público para que comprenda ese contexto sin pasarnos todos los días que requeriría la danza en la comunidad, pero sí proveer de cierta información, de significados culturales que hagan que el espectador comprenda de qué se trata la danza y no aparezca como un mero espectáculo montado con luces, por un lado. Por otro, también hay que saber que si es una danza ritual, pues se tiene que tener otra actitud corporal ante ella, se tiene que conocer el significado, se tiene que saber portar esa indumentaria porque hay códigos para vestir. Así es. Esta danza es muy interesante por todo el significado profundo que tiene. Armando Croda. Rubén Croda, mi gran amigo Rubén Croda, que nos abandonó ya. Él hizo un estudio, una investigación sobre la danza de los chules, muy completa. Sobre todo entrevistó a los danzantes auténticos y específicamente tiene un capítulo sobre la indumentaria, cómo está asociada los colores, las formas, el lugar donde la llevan, los adminículos que llevan, y nos da un panorama que con eso se haría un espectáculo de gran riqueza. Claro. Los pantalones verdes, que significan el crecimiento del maíz,
desde tierno a maduro, que es cuando dan las mazorcas. El penacho, o nete como le llaman, o gorro también, con los abaniquitos que están asociados con el viento. Así es. Y con el fruto del maíz. La sonaja, que nos remite al sonido del maíz cuando cae o cuando se cambia de canastos. La camisa blanca, que significa, tiene un significado de la muerte de la planta. Y de tal manera que nos lleva por el camino de la investigación, de la observación y de la sensibilidad a ver la danza y estudiarla e interpretarla con un sentido de auténtica entrega, bailarines y danzantes indígenas. Así es. Cuando se montó esta danza, yo recuerdo que vino un don Mateo, don Manuel, venían de Tantoyuca, no, de Osulama, Incluso traían los zapatos tradicionales, las famosas empanadas, que son de cuero muy suave y de color café claro. Y nos explicaron los pasos, los hicimos y al final se cambió todo. Bueno. Decía Rodolfo Reyes, el maestro Rodolfo Reyes, que las danzas que presentábamos estaban descarnadas, es decir, fuera de contexto. Sí. Es decir, no tenían un soporte para entrar ni para salir, no había razón de nada. Y antiguamente, pues la danza tiene un significado increíblemente sólido, como para poder hacer un buen espectáculo en el que no haya brillos, ni colores chillantes, ni lujos que no hacen falta, porque la danza en sí ya brilla. Claro que en su esencia, y creo que eso se puede apoyar en la investigación etnográfica. Para esto la etnografía va a funcionar muy bien para hacer estos montajes, porque pues nos va a dotar de herramientas que tienen que ver desde con la misma observación, pero que también los propios coreógrafos o directores de grupos folclóricos tienen que hacer una investigación a partir de entrevistas con informantes claves. Eso es muy importante, porque no cualquiera puede ser un informante para una danza. No, claro. Y de acuerdo a lo que quieres obtener de este discurso dancístico, es el informante clave que vas a buscar. Si quieres saber sobre los sones, la duración, la instrumentación, el ritmo, el color musical, tendrás que platicar con un músico, y con un músico que tenga cierta trayectoria dentro de la misma danza. Pero si quieres saber sobre la elaboración de la indumentaria, sobre las técnicas, las telas, los materiales, ahí tendrás que platicar con una de las costureras, o con la señora que haga los trajes, porque tampoco se llaman costureras ni modistas en las comunidades. Ahora, exactamente, si queremos saber sobre el origen y el significado de la danza, pues tendríamos que platicar con un capitán, con un caporal, o con un pusco, que para el caso de las poblaciones del norte, o un tetachi o un huehuechi, alguien que tenga esa autoridad moral para dar la información. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, una investigación, y después, pues, estar en la comunidad e ir experimentando con estos accesorios y ver de qué manera los vas a suplir sin necesidad de tanto brillo, pero sí que te den la idea, porque el lenguaje dancístico finalmente tiene que contar también una historia. Claro. Entonces, por eso es que la danza también es una de las artes de la representación, porque nos cuenta una historia, un origen, un significado, y la ubica en un contexto muy particular para el pueblo que la practica. Así es. Fíjate que en un momento dado en la universidad, el maestro Rodolfo Reyes quiso organizar un grupo de etnocoreográfico, y se montó Chicomezochil, recuerdo que es un ritual. Lógicamente no tuvo el apoyo necesario y se quitó, pero a muchos de nosotros se nos quedó la inquietud, el interés por ver esto en su lugar, en situ, de tal manera que nos lleváramos una buena impresión de lo que es la danza, de lo que es el traje, de lo que es el color, el manejo del color, el uso de
influencias externas en el bordado o en los diseños, y de esa manera es como fuimos enriqueciendo el conocimiento. No nos quedamos en la plataforma del espectáculo y ya. Sí, hay que tener más herramientas para mostrar pues toda esta riqueza cultural que tienen estas comunidades, y eso solo se logra estando en el campo, yendo a las fiestas, estando en las mayordomías, en los rituales, en las ceremonias tradicionales. Ahí es cuando uno puede ir adquiriendo elementos, y tampoco lo vas a adquirir a la primera que vayas. No, la investigación requiere tiempo. De mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la Huasteca, que como bien decías, es una región intercultural donde coexisten nahuas, tepehuas, otomís, tenec o huastecos, y también hay población totonaca. Entonces, cómo estas 4 o 5 poblaciones están coexistiendo y cada una mantiene sus prácticas culturales, pero al mismo tiempo se enriquecen entre ellos. Y ahí se da un diálogo, se tiene que dar forzosamente un diálogo armonioso que permita esta coexistencia. Y lo vemos, por ejemplo, en celebraciones como el carnaval. Los carnavales huastecos son magníficos, ¿no? Pero los tepehuas o los otomíes también son muy, muy profundos, con una religiosidad y con una pues una cuestión de idiosincrasia bastante sustentada en principios de las antiguas culturas mesoamericanas, pero fusionados con lo que es la religión católica. Y pues toda la ritualidad, la comida, las ofrendas que se dan, los altares que se colocan en estas fiestas, porque para ellos el carnaval está en un binomio asociado con el Día de Muertos. Son los dos momentos en los que nuestros antepasados o los que ya se fueron pueden venir a la tierra. En Todos Santos o Día de Muertos, que vienen nuestros difuntos familiares que recordamos, y en el carnaval, que vienen estas personas que ya se nos olvidaron, los ancestros que ya no tienen nombre y que están asociados de alguna manera al inframundo, pero no el inframundo con el concepto de infierno que tenemos, ¿no? Sino un lugar donde tienes que estar para poder ascender a otro plano. Y asociado a ritos y a mitos está la indumentaria. Así es. Que es partícipe de acompañar a quien fue su dueño a la tumba. Sí, pues entonces, que esa es la misma mortaja. Sí, cómo está transversalmente la ceremonia de muerto y el acompañamiento de la ropa que usó. Entonces uno como coleccionista dice, ay no, por favor, no se lo pongan. Le dejen ese huipil. Pero lo he visto entre los mareños, bueno, los guaves, en Oaxaca, que tienen esa costumbre, en los mazatecos de Huautla de Jiménez también, en Zongolica, en la Huasteca, por supuesto, ahí los tepehuas entierran al difunto y sus costales de ropa, que no es mucha porque eran poca. Pero eso es muy interesante, cómo la indumentaria se vuelve ya un signo de identidad en el más allá. Yo les decía a una viejita, le decía a una viejita, ¿por qué echan la ropa con el difunto? Dice, es que si nosotros nos morimos y nos vamos al cielo, Dios no nos va a conocer. Y llevándola el traje va a decir, estas mujeres son de Sontecomatlán. Estas son de Zapote Bravo. ¿No? Es poético. Sí, es que es como llevar la identidad, ¿no? Y a mí me encanta mucho esto de el refranero popular y los dichos, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Entonces uno tiene que trascender al otro plano con esta parte que te identifica. Te llevas tu identidad y tus ropajes, ¿no? Porque es lo que te da color, lo que te da presencia y lo que te distingue. Entonces, en esta misma región de la Huasteca, con esta interculturalidad, pues ellos fácilmente saben cuando una mujer que anda en un mercado es tepehua o es otomí, o es tenec o es nahua, por su indumentaria. Así es.
Sí, recuerdo una novela costumbrista de hace muchos años en la que los personajes son los huicholes, los huijaricas. Sí. Y ha llovido en la novela, describe que llueve, no sé, mucho tiempo, y el maíz está recién sembrado. Entonces le imploran al sol y le dicen, quítate tu ropaje de oro. Así es. Porque ahí están destruyendo el agua está pudriendo la semilla, pero también utiliza el aspecto del ropaje, de cómo representan a los dioses. No, y es que es muy, muy poético todo este pensamiento, su cosmovisión está muy asociada a esta biodiversidad, hay una estrecha relación entre la diversidad ecológica, pero por otro lado con la diversidad cultural. Los colores, ¿no? Estos colores que vemos tienen este significado de las plantas, qué es lo que plasman las plantas de su cotidianidad, lo que conocen y se van viendo por temporadas, ¿no? Alguna vez recuerdo que Eneida Hernández, que es nahua de la Huasteca, ella me decía a propósito de una blusa que traía y me dijo que era muy bonita, le dije que sí, pero que yo estaba un poco triste porque pues ya se estaba decolorando, ya tenía muchos años conmigo y que perdía el color. Y ella me dio una gran lección de vida ese día. Me dijo, ¿y qué son estas? Ah, pues son flores, ¿no? Tenía flores. Me dijo, ah, ¿y cómo son las flores? Pues bonitas, coloridas. Me dijo, a ver, ¿y cómo empieza? No, pues es un botón, es chiquita, tiene un color, conforme van creciendo, van desarrollándose, pueden adquirir otras tonalidades, pueden mezclar, pueden verse brillosas. Y después, ¿no? Pues hasta que se acaba su vida y se marchitan. Me dijo, pues lo mismo le está pasando a tu huipil. Se está marchitando, es un proceso natural, lo tienes que querer más. Entonces dije, no, pues esto es una gran experiencia de vida y que a veces uno piensa desde los términos materialistas prácticos, ¿no? Sí, de que, ay, ya no sirve, ya se rompió, ya se decoloró o ya se le fue un hilo. Pues no, porque su significado sigue siendo el mismo y yo tengo que quererla igual o más que cuando la compré, porque ha estado conmigo, me ha acompañado. Incluso temporalmente, ¿no? Claro, o recuerdo algunas mujeres, no sé si es con esta ropa, que tienen unos diseños que tú ves algo por el aparentemente derecho, pero lo bonito está por dentro, por la parte que sería el revés. Y alguna vez ellas me dijeron, pues es que sí, ustedes lo ven, pero yo no quiero la ropa para que ustedes la vean, la quiero para que la sienta mi cuerpo. Entonces mi cuerpo va a sentir lo que queda cerca de él, lo que está para allá es lo que van a ver. Entonces, conjugan una serie de simpatías. Sí, de cuestiones anímicas que pues se necesita conocer la cultura para poder entender eso, ¿no? Y pues aquí está esta indumentaria. Fíjate que, por ejemplo, en esta indumentaria de nahua de Xotecomatlán, bueno, la vemos como la usan. Al frente usan sin bordado. Y todo el bordado está. Y todo el bordado se encuentra en la parte de atrás. Ahí. Todo el bordado va en la parte de atrás. Estrellas, flores, aves. Y bueno, quien no sabe o quien no investiga, se va con la finta de que los bordados van al frente, cuando que es en realidad parte de su Entonces, eso es lo que tenemos que conocer, esos códigos de la vestimenta, estas pautas en la vestimenta indígena, saber cómo se usan, porque el concepto de estética o de belleza no es el mismo que tenemos nosotros, entonces hay que entender qué es la estética para ellos. Alguna vez platicaba con varias mujeres nahuas y pues yo no me podía dar a entender qué era la estética, o sea, yo quería que ellas me entendieran qué era la estética, y después de varias pláticas, había unas nahuas, había también tepehuas, estaban algunas chinantecas, nahuas de Zongolica y nahuas de la Huasteca, y entonces dijeron, ya entendimos, tú quieres saber qué es lo bonito, lo bien hecho. Claro. Pues eso nos hubieras dicho. Y entonces inmediatamente ellas empezaron a hablar y empezaron a sacar palabras. Recuerdo solo la nahua que dijo, pues eso se llama yeyetzin.
Eso es lo armonioso, lo bien hecho, lo bonito. Y ahí está. ¿Qué es lo Yeltsin? Pues es lo que tiene estos equilibrios, es lo que busca este concepto, ¿no? Estética, ¿no? Para y entonces a lo mejor para alguien con una mirada muy occidentalizada pudiéramos decir, están usando al revés la blusa, eso no se ve, tienen que portarla para que la vea el público, ¿no? O están usando un maxitáhuatl muy grande. Exactamente. ¿Para qué cargan todo eso, no? Sí. Pero no saben que ahí viene... ¿Cuál es el significado? Todo un significado, exactamente. Así es, entonces esa es la parte que tendríamos que conocer y a eso es a lo que yo invitaría a los chicos que participan en estas actividades escénicas de danza folclórica, que se acerquen a los textos, a las cosas que hay ya publicadas. Y claro, si tienen oportunidad, que vayan a las comunidades y que platiquen con la gente, pero con la gente que realmente les va a nutrir para lo que van a investigar. Entonces, para esto tienen que seleccionar informantes claves. Sí, estudiar la indumentaria es algo maravilloso, porque no es como un libro, porque no se lee, sino es más bien una interpretación, ¿no? Uno puede trabajar esta blusa con los mitos, con los ritos, con las costumbres, ver por qué son negras, por qué son 8 picos, por qué están en rama, por qué hay aves ahí libando de las flores. Y entonces puede uno llegar a conclusiones, tal vez aventuradas, pero interpreta uno de alguna manera el sentido de la indumentaria, ¿no? El uso del color. Sobre todo, eso es muy importante porque tiene que ver con el estatus, con la posición que tiene quien está portando esta indumentaria, ¿no? Así es. Hay ciertos colores que están destinados a las niñas, a las mujeres que son casadas, a las mujeres que son viudas, ciertos códigos, ciertos elementos informativos en la colorimetría están ahí. Así es. Y no es nada más decir, ay, qué colores tan chillantes o qué colores tan anticontrastantes, ¿no? Pero por algo lo hacen. Sí, las ancianitas en Sontecomatlán, en Cozoleacaque, vi a unas muy viejitas con el enredo negro con líneas blancas. Y es porque ya la señora era viuda y anciana, usaba un traje muy oscuro, mientras que las muchachas, rojos, amarillos, combinaciones muy interesantes en el tejido, y ahí está la interpretación también de la forma de ver la vida. Así es, como ellos van viendo estas posibilidades que tenemos en cada una de las etapas. Y regreso a esta lección que me dio Eneida, ¿no? En cada etapa de nuestra vida tenemos una función, tenemos un color y tenemos una forma y somos útiles para eso. Así es. Eso hay que entenderlo. Por ejemplo, las nahuas de Izhuatlancillo, que ya ves que tienen una vestimenta también lo que platicábamos en muy conversatorio pasado, muy elaborada, ¿no? Y también esta vestimenta da estratificación y da posición económica y da también lectura de la posición que tienen en la comunidad. Así es. Sí, es muy interesante involucrarse en la indumentaria. Es otra forma, otra perspectiva de ver la historia y de ver la tradición de un país como México, en el que estamos viviendo con tesoros acá por cualquier lado, ¿no? Sí, lo que llaman los japoneses es tesoros humanos vivos, y que en algún momento de las políticas culturales también se retomó ver quiénes son estos portadores de la cultura y la tradición y considerarlos como tesoros humanos vivos que tienen información que darnos. Pues ya hemos visto y trabajado con la voz, la región de la Huasteca, así que quiero invitar a nuestro público para que nos acompañen en los próximos conversatorios. Vamos a hablar sobre la estética y la belleza totonaca, de los totonacas del centro que ya desaparecieron, no como etnia, sino desapareció la indumentaria, y después con los nahuas y popolucas
y al final, pues lo jarocho, que es con lo que Veracruz se presenta ante el mundo. Pues todavía hay mucho de dónde cortar. Esperemos que el público nos siga en este recorrido y compartir desde la indumentaria todo lo que somos como pueblo y cuál es nuestra identidad desde la manera de vestir de las regiones culturales. Claro. Pues muchas gracias.